Un cordial saludo a todas las personas que les gusta el Forex, a todas las personas que les gusta el trading. En este video se va a tocar el tema de cómo iniciar operaciones reales en Forex. O sea, cuál es el broker apropiado o cuáles son los brokers con los que debemos iniciar operaciones reales en Forex. Para poder hablar de los brokers, pues tenemos un poco que entender qué es un broker. Un broker es un agente o es una empresa que se encarga de ejecutar las operaciones de compra y venta de instrumentos financieros que sus clientes lo solicitan. Su función principal de un broker es la de actuar de intermediario entre sus clientes y el mercado, encontrando un vendedor cuando su cliente le da la orden de compra, o de comprar un comprador cuando su cliente le da una orden de venta. Para poder ejercer como broker, es necesario cumplir con las normativas vigentes que rigen los mercados financieros, y también contar con la supervisión y licencia de los organismos reguladores competentes. Es decir, que en cada país que tiene bolsa de valores hay organismos competentes que regulan el funcionamiento de los brokers. Brokers hay muchos. Simplemente colocamos en Google brokers y nos van a aparecer una cantidad inmensa de brokers. Acá tenemos acá tenemos brokers que son bastante conocidos y que obviamente se los encuentra dentro del internet. En general existen dos tipos de brokers. Los brokers principales, según la forma de ejecutar las órdenes de sus clientes, son brokers market y brokers STP o SN. Brokers market o brokers no market. Los brokers market también se llaman dealing desk o mesa de mercado. Y los brokers no market se llaman no dealing desk o no mesa de mercado. ¿Cómo funciona el tema del broker? Entonces, cuando estamos hablando de un broker market, lo que hace que las ejecuciones de los traders llegan al broker y este le devuelve la orden. Si es una orden de compra, él ejecuta en sentido contrario a la orden de venta. O sea que él mismo hace las ejecuciones contrarias. Por eso es que de alguna manera tiene conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque al ser él el que ejecuta las órdenes de los traders, de los clientes, puede tener problemas de conflicto de intereses, es decir, él puede manipular de alguna manera el precio para que las operaciones salgan a su favor. En el caso de los brokers STP o SN o llamados no dealing desk, no mesa de mercado, lo que se hace es lo siguiente: los traders ejecutan la orden, el broker envía la orden a un lugar donde existen proveedores, otros brokers y otros traders, y estos devuelven la orden hacia el broker, y el broker lo único que hace es enviarle la orden, es decir, no ejecuta órdenes contrarias al trader, sino que recibe las órdenes de otros proveedores de liquidez
y directamente devuelven la orden al trader, es decir, no tiene conflicto de intereses porque simplemente es un puente entre el trader y realmente el mercado. En este mercado, obviamente, las instituciones financieras tienen alta liquidez y son empresas, ya sea bancos grandes, fondos de inversión grandes o brokers que tienen mucho dinero, o otros traders también que están manejando gran cantidad de dinero. Entonces, esa es la situación. En resumen, el dealer desk ejecuta las órdenes del trader directamente desde su mesa de mercado, es decir, él ejecuta las órdenes. En este caso, lo único que hace es como un presentador que pasa la orden hacia otra persona, otras, en este caso, instituciones, y después regresa la orden hacia el cliente. Los traders market que se conocen son estos que tenemos acá: XTP, AVA, AxiTrader, los 500, IQ Option, Almirall Markets, XM, IG, El Toro, bueno, Forex 4U, Libertex, Forex 4U, bueno, hay un montón aparte de estos bloques que están listados acá. Luego también los bloques STP existen también. También hay una cierta cantidad interesante, grande de este tipo de brokers: STP, Admiral Markets, FX Market, London Capital Group, IG, FXCM, Forex Traders, Activas Traders, Octava FX, Pepperstone, FBC, Interforex. Bueno, acá hay algunos brokers que actúan en unos momentos dados, o dependiendo del cliente, como STP y otras veces como Market. En este caso, por ejemplo, tenemos XTP y IG, que están actuando como brokers SN, y también actúan STP y IG, actúan también como brokers market, ¿ya? Entonces hay brokers que actúan de esa manera. Admiral Markets también actúa como market y como SN. Y de lo que se trata precisamente es que de todos estos brokers, ¿cuáles son los más adecuados para iniciar operaciones reales en Forex? Tenemos que entender que para iniciar operaciones en Forex lo tenemos que hacer después que nosotros entendemos lo que es el mercado Forex, entendemos inicialmente lo que es el trading, entendemos que dentro del trading existe el mercado Forex, y de alguna manera hemos realizado operaciones, hemos probado plataformas, hemos realizado operaciones en demo. Y obviamente, después de haber probado y entendido de lo que es el trading, cómo funciona nuestro broker, nosotros podemos, cómo funcionan los brokers, nosotros podemos buscar cuál es el broker que nos interesa a nosotros para realizar operaciones reales. Los brokers, tenemos que entender también que para poder aprender rápidamente lo que es el trading con Forex, lo que son las operaciones, lo que es ejecutar operaciones en Forex, tenemos que hacer operaciones intradía.
porque es la forma en cómo más rápido vamos a aprender para poder entender cómo se mueve el precio en los mercados. Debemos entender también que la mejor plataforma para operar Forex es MetaTrader 4. Esta plataforma fue orientada para operar en el Forex. Debemos utilizar una cuenta en centavos. La cuenta en centavos nos permite a nosotros depositar un monto pequeño de dinero y poder realizar operaciones como si fuera una cuenta ya interesante para poder sacar, para poder ganar mensualmente un dinero que pueda ser interesante para poder vivir en el trading. Es decir, que con nuestras operaciones que realicemos en el Forex, nosotros podamos tener los ingresos mensuales para poder generar dinero. Entonces es como la prueba final que debemos realizar para ya después pensar en una cuenta estándar con la cantidad de dinero adecuado que nos permita, lo que decía antes, vivir el trading. Los spreads que debemos operar son menos de un pips. O sea, tenemos que pensar en brokers que tengan menos de un pips, porque se va a realizar operaciones de 1 minuto o de 5 minutos. Velas claras en un gráfico de 1 minuto. Las velas tienen que verse claras porque vamos a ejecutar en un gráfico de 1 minuto. El depósito de que tenemos que pensar es de $100. Con $100 nosotros podemos tener una cuenta de 10.000 centavos. Es como multiplicar por 100. El apalancamiento que debemos pensar, aunque ya de por sí ya lo tenemos, que sea de 1 a 200 o de 1 a 500. Las estrategias permitidas tienen que ser brokers que nos permitan todo tipo de estrategias: scalping, cobertura, operaciones es decir, todo tipo de estrategias que podamos ejecutar. En el caso de los brokers americanos, por ejemplo, no nos permiten realizar cobertura, es decir, tener una cuenta en venta y compra al mismo tiempo. Por tanto, ahí ya la selección es buscar brokers de Europa. Tipo de ejecución SN, es decir, que no sea en contraparte de las operaciones. Que acepte microlotes, es decir, que podamos ejecutar operaciones desde 0.01 lotes. Que las comisiones, si tenemos que pagar, que sean los más bajas posibles. Que la atención al cliente sea buena. Acceso a la formación. Hay muchos brokers que cuando uno se hace cliente le permiten cierta formación que ellos tienen porque ya son clientes. Y obviamente la posibilidad de poder operar una cuenta demo ilimitada para seguir probando la estrategia o las estrategias que podamos tener para ejecutar nuestras operaciones. Vamos a definir algunos términos que están relacionados con el Forex. En este caso, el lote. Los lotes, el lote en el Forex, el lote
en el Forex. El lote es una unidad estándar para el trading, formada por el número prefijado de unidades del activo en el que se quiere operar. En Forex, un lote corresponde a un número determinado de unidades de la divisa base de un par de divisas. En ese sentido, el lote estándar en Forex representa 10.000 unidades. El volumen es de 1 y por cada pips que se mueve representa $10. El mini lote representa 10.000 unidades. El volumen es de 0.10 y representa $1 por cada pip que se mueve. El micro lote es 1.000 unidades, representan 0.01 y eso significa 0.10 pips por cada movimiento que realiza el precio. Los nanolotes representan 100 unidades, el volumen es de 0.01 y el movimiento de cada pip es de 0.1 pips. Esto es cuando estamos nosotros ejecutando la operación. No hay que confundir el movimiento que se tiene independientemente del tipo de cuenta respecto al movimiento que puede tener el precio en el broker, ¿no? El precio en el mercado Forex. Dependiendo de si nosotros ejecutamos de acuerdo a la cantidad de dinero que tengamos, podemos realizar este tipo de cosas. La cuenta SEN, el depósito que realizamos, van a ser en centavos. Eso es lo que significa. El apalancamiento se utiliza en todo tipo de inversión. Ejemplo, acciones o divisas, como las empresas utilizan el concepto de apalancamiento. El concepto de apalancamiento más claro es cuando nosotros queremos comprar una casa a través del banco, no tenemos el dinero suficiente, pero hacemos un depósito inicial que normalmente te pide el banco que sea del 20% y el otro 80% te lo financia y tú vas pagando hasta que terminas de realizar el total del pago. Pero solamente necesitas del 20% para poder acceder a ese. Es el mismo concepto que se tiene. Los inversores utilizan el apalancamiento para aumentar significativamente los rendimientos que pueden obtenerse en una inversión con menor capital invertido. Nosotros podemos ejecutar operaciones de mayor volumen sin que tengamos esa cantidad de dinero. El apalancamiento que podemos tener en el Forex básicamente va de 1 a 100 hacia arriba, pero para que lo entendamos, un apalancamiento de 1 a 1 pues no hay diferencia. Inviertes $1 y vas a tener $1. Acá no hay apalancamiento básicamente. Un apalancamiento de 3 a 1, pues depositas 1 y ejecutas como si fuera 3 veces más. Si fuese 1 a 10, depositas 1 y puedes hacer operaciones que sean de un monto de 10. Si el apalancamiento es de 100 a 1, es 100 veces más. Y si es de 200, sería 200 veces más. Entonces, si vemos esta parte, el margen requerido, o sea, la cantidad que necesitas para ejecutar, tiene que en este caso ser de 100.
y en este caso es de 50. A mayor apalancamiento el margen va disminuyendo. Pero el spread también va a aumentar, ¿no? En el caso de si fuera de 1 a 10 es de 0,5, si es de 100 a 1 es de 0,5 y si es de 200 a 1 es de 10%. Entonces, los inversores en el Forex utilizan el apalancamiento en divisas para beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio de dos maneras diferentes. El apalancamiento que se puede tener en el mercado Forex es uno de los más altos que los inversores pueden obtener, pero hay que tener en cuenta que a mayor apalancamiento también es mayor el riesgo de poder perder inversión más rápidamente. Obviamente, si las cosas no te salen bien y después se te va en contra. A mayor apalancamiento, si el precio se te va en contra, rápidamente puedes quemar tu cuenta. En un apalancamiento de 1 a 100, tú depositas $1,000 y podrías estar ejecutando operaciones como si fueran de $100,000. Para un lote estándar, el valor de cada pip es de 10. Por lo tanto, si estamos hablando del euro dólar, si sube 100 pips, después de la compra obtendrá una ganancia de $1,000. Cada operador debe definir el volumen de operaciones en función a su propia percepción del riesgo. Cuanto mayor sea el lote, mayor será la ganancia o también la pérdida por cada operación. Por supuesto, en algún momento es razonable abrir operaciones por debajo de un lote, utilizando los mini lotes, el micro lote o el nano lote. Si tenemos una cierta cantidad de dinero, pero el spread, y si estamos operando en un gráfico de 4 horas o un día, el stop puede ser demasiado grande, y entonces ahí no nos queda otra que utilizar este tipo de lotes que son menores, porque la distancia es mayor en gráficos mayores. En el Forex, un lote estándar se refiere al volumen de 100,000 unidades. Entonces, cuando compra un lote de un par de divisas, eso significa que compró 100,000 unidades de la moneda base. Supongamos que deseamos comprar euro dólar y digamos que el tipo de cambio es 1 a 10, es decir, por cada euro me pagan $1.10. Cuando compre un lote de euro dólar, obtendremos una compra por valor de 110,000. Claro, porque como tenemos 100, lo multiplicamos sería 110,000. Si se está utilizando un apalancamiento en un corredor, en un broker, no necesitas tener los 110,000. Con un apalancamiento de 1 a 100, solo necesitas $1,100. Es decir, 110,000 dividido entre 100 hacen $2,100. Con esto podemos ejecutar esa orden. Eso es el concepto de apalancamiento, que nosotros podemos ejecutar una determinada orden sin tener la cantidad que necesitamos, sin tener una cantidad grande que tendríamos que necesitar para ejecutar esta operación. Simplemente con una cantidad mucho menor podemos realizar esa operación. En algún momento dado era por eso que de alguna manera era difícil el poder acceder al mercado.
Cuando el apalancamiento aumenta, el margen que se necesita para abrir la operación disminuye. Por ejemplo, si el apalancamiento es de 1 a 500, solo se necesita $220 para poder ejecutar esa operación. $110,000 dividido entre 500 sería 220 para comprar un lote estándar del euro-dólar. Las cuentas CENT. La principal característica de las cuentas CENT es que usan la centésima parte de la unidad monetaria de la divisa base, o sea, centavos de dólar, céntimos de euro, mientras que las condiciones de trading son las mismas que las cuentas estándar. Es decir, podríamos nosotros ejecutar operaciones como si hubiésemos hecho un depósito grande. Acá la diferencia entre una cuenta estándar y el apalancamiento, que de alguna manera podríamos estarlo confundiendo, es que el depósito que nosotros realizamos en una cuenta en centavos es menor a lo que necesitamos una cuenta estándar. Nosotros normalmente al principio todo se ejecutaba en base a las cuentas estándares del Forex, y esas cuentas estándar eran de 100,000 unidades. Entonces, si nosotros teníamos para depositar $100, la ejecución que podíamos tener estábamos limitados para poder ejecutar operaciones. Con una cuenta en centavos, si bien depositaríamos también los $100,000, pero estaríamos operando como si fuera una cuenta de 100,000 unidades, como si fuera una cuenta de 10,000 unidades, pero en realidad son 10,000 centavos. Pero la operación como tal se asimila, es muy parecida, es decir, tenemos la misma holgura para poder ejecutar operaciones como si fueran de $10,000. Esa es la principal característica, que nosotros podemos ejecutar operaciones con un depósito chico. En este caso, digamos, si nosotros quisiéramos tener una cuenta de $10,000, solo necesitaríamos depositar $100. Y el apalancamiento podría venir a ser como... Y el apalancamiento significa que nosotros podemos ejecutar, aparte ya de este depósito que tenemos, independientemente que sean 10,000 centavos o que en realidad son $100, podríamos ejecutar como si tuviéramos una cuenta de $10,000 en una cuenta estándar. Esa es la diferencia. Eso es lo que tenemos que entender. El apalancamiento igual lo podemos seguir utilizando como si fueran 10,000 centavos en una cuenta CENT o como si fueran $10,000 en una cuenta estándar. Ahí vemos la diferencia. El apalancamiento es independiente al depósito que realizamos. En las cuentas CENT depositamos $100 para tener una cuenta que funcione como 10,000, pero que en realidad son 10,000 centavos. Las cuentas CENT de Forex bueno, acá otra vez, estamos volviendo a puntualizar lo que son los lotes, ¿ya? El lote estándar en una cuenta en Forex es 10,000 unidades, la mini es 10,000
La micro es 1000 y la nano 100. La micro es la cuenta en centavos. Un lote estándar significa 10.000 unidades, el volumen es de 1. Un pip, cada movimiento de un pip es de $10. En una mini lote son 10.000 unidades, 0.1 de volumen y un pip es de $1. En micro lote, 1000 unidades, 0.1 y el volumen es de 0.10 centavos. Y si es nano lote, es 100 unidades, 0.01 y un pip representa 0.1 de desplazamiento de cada pip. Brokers en forex con cuentas de micro, brokers en forex con cuentas micro que son igual a cuentas SEN. En la actualidad muchos brokers de forex y CDFs también ahora ofrecen cuentas micro a sus clientes, los cuales requieren de un depósito inicial bastante bajo en comparación a las cuentas estándares. Por ejemplo, hay brokers que permiten abrir una cuenta y operar en el mercado con un depósito inicial de $5 o incluso una cuenta. Si depositamos $1, si multiplicamos esto por 100 sería como si tuviéramos $100. Algunos brokers han creado cuentas de trading conocidas como cuentas SEN, los cuales no solo tienen depósitos mínimos bastante bajos, sino también volúmenes de negociación mucho más reducidos, de 0.01 lotes e incluso 0.001 lotes. Entonces, esta es la ventaja que tenemos al operar con una cuenta SEN, que podemos realizar depósitos chicos y hacer operaciones también como si fueran operaciones con depósitos como si fuera una cuenta grande. El nombre de la cuenta, su nombre SEN proviene del hecho que son cuentas denominadas en centavos, $1, un centavo. Eso es lo que representa una cuenta SEN, que es en una cuenta estándar $1 es $1, pero en una cuenta en centavos $1 es un centavo. Estas cuentas son ideales porque permiten al trader realizar un mayor número de operaciones con un nivel de riesgo menor, casi nulo. Una cuenta SEN o micro permite a los traders abrir una cuenta real con una pequeña cantidad de depósito. Además, el tamaño del lote utilizado para el comercio es solo de 1000, o sea, de 0.1 de un lote estándar. Esto permite colocar operaciones reales en los mercados financieros con las mismas condiciones y los mismos presupuestos como otros operadores, sin tener los miles de dólares de una cuenta de trading estándar. Permite entonces de esta manera que al operar una cuenta en centavos nosotros empecemos a poder realizar operaciones reales con montos mucho menores a lo que necesitaríamos para hacer operaciones reales en situaciones de cuentas estándar. Es decir, podemos empezar a hacer operaciones reales sin tener ya la cantidad, exigente que existe, la cantidad de $1000, $5000 o la cantidad ideal para mí que son de $10,000 para operar en forex o operar o hacer operaciones en bolsa. Usted no puede prepararse en las inversiones sin haber perdido dinero real.
más uno aprende es cuando pierde. Pero si este aprendizaje lo hacemos como estudiantes, posiblemente nos podamos quedar sin dinero, porque ese ahorro que tenemos muchas veces representa la posibilidad de poder hacer un emprendimiento, en este caso, empezar operaciones en el forex. En el trading en vivo nos puede enseñar cómo hacer frente a las pérdidas. ¿Cuál es tu estilo? Puede enseñar a entender tu estilo de negociación y tu perfil de trading. Porque tú ya con este tipo de cuenta puedes hacer operaciones que sean en gráficos mayores, así como operaciones en gráficos menores. Entonces, esa es la gran ventaja. Usted se va a dar cuenta de sus límites que tiene para arriesgar dinero real. No es lo mismo operar una cuenta demo, así nosotros lo manejemos como si fuera una cuenta real, hacer operaciones como si fuera dinero real. Esa es la gran posibilidad que nos dan las cuentas Zen y empezar a hacer operaciones reales. Sin duda que una cuenta demo la tenemos que operar como si fuera una cuenta real, pero siempre va a haber psicológicamente ese concepto que tenemos internamente de que no estamos perdiendo dinero, pero cuando ya es una cuenta real, ya la cosa cambia y nosotros obviamente que de por sí tenemos mucho más cuidado en realizar cada operación que realizamos, porque sabemos que si no lo hacemos bien vamos a perder dinero. Operaciones en real nos ayudan a aprender a controlar nuestras emociones, a saber cómo respondemos emocionalmente y cómo afectan estas emociones en el trading. De esta manera usted puede aprender acerca de sus puntos débiles emocionalmente que tiene y tratar de mejorar en ellos con el tiempo, porque también este es un proceso. Tenemos que aprender a hacer operaciones en el trading, pero también tenemos que aprender a ver cómo respondemos ante ciertas situaciones cuando estamos ya con la parte emocional en nosotros. Entonces, en definitiva, estamos hablando que el riesgo que tenemos es mucho menor, porque así perdamos la cuenta, digamos que perdamos una cuenta de $100, no nos va a afectar mucho y podemos volver a hacer un depósito de $100. Pero para poder tener esas mismas características de una cuenta real tendrían que ser $10,000, tendría que ser $10,000. Y perder ya $10,000 sí que ya es un punto que puede afectar, que muchas veces es el ahorro de varios años, $10,000. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. De esta manera, si usted está menos expuesto al movimiento de los precios adversos, tendrá mayor control del riesgo. Si usted es un comerciante que busca apalancamiento extra con los fondos que tiene en su cuenta, puede usar un máximo de 1 a 10,000, de 1 a 1000 apalancamiento y así. Las cuentas Zen tienen muchas ventajas, especialmente si usted está recién empezando a operar forex y quiere experimentar cómo se gana en el trading. Una vez que usted ha ganado experiencia en una cuenta Zen y está listo para subir y para operar una cuenta estándar, pues puede elegir una cuenta de este tipo. ¿Cuáles son las características ideales para una cuenta Zen?
Que los puntos flotantes sean 3 puntos, es decir, que se muevan, que la comisión sea ninguna, que no haya comisión, que la ejecución sea SN, la plataforma MetaTrader 4 lo preferiría, el apalancamiento 1.200, 1.500, la divisa, bueno, eso ya depende. En Latinoamérica utilizamos más el dólar. El depósito mínimo, $10,000, bueno, para mí serían $100 para tener una cuenta como si fuera de 10,000 centavos. Para tener una cuenta de 10,000 centavos que representarían como si fuera una cuenta de $10,000. La tasa anual 0, comisiones islámicas, bueno, eso no. Tamaño de lote de 1000, por eso es una cuenta en CEN. Lote mínimo, un lote que podamos seguir haciendo lote de 0,01, el lote máximo 100, el paso mínimo, o sea, cuando se mueve de un hit a otro también que sea de 0.01, la cantidad de órdenes 300, nivel de margen, o sea, la llamada al margen 100%, o sea, que podamos disponer de todo el dinero, y el nivel de stop del 50%, es decir, cuando ya se ejecute la orden para en caso contrario de que se vaya el precio, que podamos perder el 50% del monto de todo el monto de capital. O sea, en definitiva, si el precio se ve en nuestra cuenta, perderíamos el 50% de los $100 que tenemos, y así tendríamos la posibilidad de poder realizar una siguiente operación. Y así tendríamos la posibilidad de poder realizar siguientes operaciones. Las cuentas SENS que vamos a estudiar, que vamos a probar, van a ser estas: FBS, Forex 4U, Hooks Forex y Octava FX. Bien, entonces en un próximo video vamos a precisamente ver mucho más específicamente qué son estas cuentas SEN. Nada más por este video y estén atentos al siguiente video.